Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a una edición más del programa ICUA. Mi nombre es Jazmín Humada de la pastelería de Min y hoy les voy a enseñar a hacer galletas navideñas. Es una receta súper fácil y deliciosa que pueden hacer con los chicos en casa. Comenzamos. Los ingredientes que vamos a utilizar para nuestras galletas navideñas son 250 gramos de manteca a temperatura ambiente. Luego tenemos harina 4.0, 500 gramos, 250 gramos de azúcar, un huevo, una cucharita de esencia de vainilla y una cucharita de sal para darle un poquito de sabor. Lo primero que tenemos que hacer es poner la manteca a temperatura ambiente junto con el azúcar. Y comenzamos a batir. Batimos hasta esclarecer la manteca con el azúcar y le agregamos la esencia de vainilla. También pueden darle otro sabor con canela o jugo de naranja, pero en este caso elegí sabor vainilla. Agregamos el huevo. Una vez que batimos todo, este paso es súper importante. Nuestra harina tiene que estar previamente tamizada para que no se formen grumitos a nuestra masa. Agregamos la sal en nuestra harina y le mezclamos hasta que se incorpore bien. Agregamos la harina a nuestra masa. Y volvemos a batir hasta que se forme una masa sólida. No debemos batir mucho porque si no nuestras cookies van a ser súper duras. Lo necesario nada más hasta que se incorpore toda nuestra masa. Y acá vamos a usar nuestras manos. Debemos enharinar un poquito nuestra superficie para que no se pegue nuestra mezcla. No hay que amasar mucho porque o si no van a salir duras nuestras cookies. Solamente hasta integrar todo. Una vez que esté bien sólida nuestra masa, vamos a estirar. Pasamos a nuestro fil para estirar. 6 milímetros más o menos de grosor debe tener. Cubrimos también la parte de arriba. Y agarramos nuestra amasadora. Y esto llevamos a la heladera mínimamente 1 hora para que se endurezca un poquito de nosotros. Mientras dejamos enfriar nuestra masa, vamos a hacer nuestro glacé. Incorporamos el azúcar glass con nuestra clarita de huevo. Y comenzamos a batir. A velocidad baja primero, si no va a volar todo nuestro azúcar. Mientras que vamos batiendo, vamos a ir agregando a poquito nuestro jugo de limón.
Batimos hasta que se formen picos de nieve, así como estos. Quiere decir que ya está listo. Una vez terminado nuestro glacé, vamos a colorear. Vamos a poner una pequeña cantidad en cada bol. Si nuestro glacé está un poco espeso, para que sea un poco más líquido, le agregamos un chorrito de agua, no mucho. Y batimos un poquito. Y le agregamos el colorante acá. Agregamos unas gotitas de cada color que vamos a usar. Yo elegí verde, rojo y marrón. Y volvemos a batir. Esto debemos cubrir con papel film para que no se seque de nosotros mientras que cocinamos nuestras cookies. Lo cubrimos a cada uno. Una vez que haya pasado 1 hora de nuestra mezcla en la heladera, vamos a cortar nuestras galletas. Ponemos un poco de harina para que no se pegue. Y elegimos los moldecitos que vamos a usar. Una vez cortemos todo, esto lo pasamos a nuestra bandeja. ¿Sí? Tranquilo que esta masa que sobra se puede volver a estirar. Esto llevamos al horno a 180 grados aproximadamente por 10 minutos. Recuerden que cada horno es distinto, entonces yo creo que es mejor sacarlos cuando los bordes estén un poco doraditos. Así salieron nuestras cookies del horno y ahora vamos a proceder a decorar con nuestras manguitas que ya previamente cargadas con el glacé. El secreto es dejar caer por las cookies, no apoyarlo y seguir las líneas. Con la ayuda de un palito le vamos dando la forma. Mi nombre es Jazmín Humada, mi emprendimiento se llama La Paste de Min y me dedico a la pastelería hace un tiempo ya, hace como 10 años más o menos, desde que estaba en el colegio. También soy licenciada en administración, pero lo que más me gusta hacer es el tema de la pastelería, los dulces y también tengo una pizzería, o sea, siempre en la cocina. Realmente que el video me ayudó muchísimo a llegar a las personas, también me pudieron conocer que era yo la que cocinaba, porque capaz que mucha gente no me conocía y eso hizo que tenga mucho más pedidos y más seguidores. También le quiero agradecer a ustedes la oportunidad que siempre me dan, porque esta ya es mi segunda vez y estoy muy agradecida por esta oportunidad realmente y es una experiencia única y siempre disfruto muchísimo de estar acá. Así quedaron nuestras cookies navideñas. Espero que les haya gustado y puedan practicar con los chicos en casa en esta época que es para compartir en familia. Les esperamos en una próxima edición. Muchas gracias.